Hola, bendiciones y bienvenidos a un nuevo devocional. Hoy iniciamos nuestro devocional en la segunda carta a los Corintios. Vamos a estar compartiendo la palabra en el capítulo 1, versículo 1 al 11. Pero antes de adentrarnos a la palabra que vamos a estar meditando, quiero que veamos un poco el contexto de la carta y por qué Pablo decide enviar una segunda carta a la iglesia de Corinto. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien ha extendido un rumor de ti o de alguien que tú conoces? No sé si recuerdan que en la primera carta de los Corintios era exactamente lo que estaba sucediendo en la iglesia. La gente recibió esta carta de Pablo. Muchos de los seguidores de Jesús en la ciudad de Corinto estaban enojados y molestos con Pablo, como si no hubieran aprendido su lección después de la primera carta de Pablo. Unas cuantas personas habían hablado cosas malas sobre Pablo, el fundador de su iglesia. En palabras simples, estaban diciendo que él no era lo suficientemente bueno para ser apóstol, que él se creía mejor que todos y era una persona débil. Como te podrás imaginar, Pablo estaba muy frustrado con esto. Así que envió a uno de sus amigos más confiables, Tito, para enderezar a los causantes de los problemas. Tito hizo un muy buen trabajo. La mayoría de las personas admitieron que estaban equivocados, se arrepintieron y querían reconciliarse con su líder espiritual, aunque algunos siguieron hablando de Pablo a sus espaldas. Así que Pablo, por estas razones y porque estaba contento con su respuesta, escribió esta carta para agradecerles su cambio y también para recordarles a los pocos que seguían hablando de él que Dios lo había puesto a cargo y que más les valiera aprender a tratar con eso. Se podría decir que los protagonistas de esta carta es claramente Pablo, la iglesia en Corinto, los corintios, Tito y falsos apóstoles que estaban surgiendo en ese tiempo. Bien, luego de haber visto un poquito el contexto, ¿por qué no iniciamos leyendo el versículo 1 del capítulo 1 en adelante en la versión NBLA? Comienza diciendo así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes, o si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos, y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son compartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración
para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. La introducción de Pablo de sí mismo como un apóstol tal vez le suene familiar, y esto era necesario porque vimos antes que se le tenía en poco entre los cristianos en Corinto. Ellos debían recordar y reconocer sus credenciales apostólicas. Pablo no era un apóstol por la decisión o el deseo de cualquier hombre, incluyendo de sí mismo. Pablo era un apóstol por la voluntad de Dios. Luego de su salutación, abre esta carta alabando a Dios, quien da tanta misericordia y consuelo al apóstol y a todos los creyentes. En este capítulo desde ya nos muestra que Pablo conocía las misericordias y el consuelo de Dios en una experiencia de primera mano. Por esto, luego de alabar a Dios, declara estas palabras de fe y de confianza en Él diciendo: Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Toda consolación en este pasaje viene de la antigua palabra griega paraklesis, y la idea detrás de la palabra consolación en el Nuevo Testamento es siempre más que el de una simpatía que da alivio. Tiene la idea de dar fuerza, de ayudar, de hacer fuerte. Y aquí justamente esta palabra es comunicada por la palabra latín de consolación, que es fortis, el cual también significa valiente. Pablo considera al Padre un consolador, un paracleto. Qué bueno es saber, iglesia, que Dios en cada aspecto de su ser está lleno de consolación, fuerza y de ayuda hacia nosotros. Y esto también es para que, como nos dice el versículo 4, podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Esto a mí en lo personal me encanta, porque un gran propósito del consuelo de Dios es para habilitarnos para dar consuelo a otros. El consuelo de Dios puede ser dado y recibido por medio de nosotros, por medio de cada uno de nosotros. Dios desea traer consuelo a nuestra vida en las áreas donde tengamos esa necesidad, y Él va a utilizar en la mayoría de las veces personas, y esto puede ser un problema para algunos. ¿Por qué un problema? Porque a veces no queremos recibir el consuelo que Dios quiere darnos a través de otra persona, y la causa mayor en nosotros puede ser el orgullo. El orgullo nos aleja de revelar nuestra necesidad a otros, de mostrarnos vulnerables, así que nos privamos y nunca recibimos el consuelo que Dios quiere darnos a través de ellos a causa del orgullo. Qué bendición es, iglesia, saber que aún el consuelo espiritual no son dados a nosotros para nuestro propio uso personal. Estos, como los dones de Dios, son dados para que puedan ser distribuidos o para que se conviertan en instrumentos para ayudar a otros. Pablo tenía una vida llena de aflicciones, pero Pablo sabía que todos sus sufrimientos eran en realidad las aflicciones de Cristo, y debido a que las aflicciones de Pablo eran las aflicciones de Cristo, Jesús no estaba distante de Pablo en sus pruebas. Él estaba justo allí, identificándose con él, consolándolo. Iglesia, qué bueno es conocer esto, que cuando las aflicciones abundan, la consolación también abunda. Jesús está allí para traernos consuelo si nosotros estamos dispuestos a recibirlo. Dios puede permitir situaciones en nuestra vida en donde nuestra única consolación se encuentra por Él mismo. Algunas veces pensamos que la única consolación se encuentra en un cambio de circunstancia, pero Dios quiere consolarnos justo allí, en medio de nuestras circunstancias difíciles, haciéndolo mediante Cristo.
Y esto es porque los pensamientos y propósitos de Él siempre van más allá de la situación presente que estemos viviendo. Y lo vemos en Pablo. Dios tenía un propósito más grande en las aflicciones de Él, más que solamente obrar en el mismo Pablo. Dios trajo consolación y salvación a otros por medio de las aflicciones de Pablo. ¿Y de qué manera? ¿Cómo pudo Dios traer consolación y salvación a otros por medio del sufrimiento de Pablo? Mientras que la aflicción trajo a Pablo una mayor cercanía a Dios e hizo que él confiara más y más en Dios únicamente, esto hizo que Pablo fuera un ministro más efectivo en las manos de Dios para traer consolación y salvación al pueblo de Dios. Depender de Dios, iglesia, es una manera de darnos cuenta de nuestra propia pobreza sin Él y nuestra necesidad para que nos toque constantemente en nuestras vidas. Dios es el que nos consuela, nos libra, es nuestra fuente de verdad y de poder en todo momento. Como dice la palabra en otra versión, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará. La palabra nos muestra que la obra de Dios en nuestra vida sucede en 3 tiempos diferentes del verbo. Dios obra en nosotros en el pasado, en el presente y futuro. Y en esta verdad podemos descansar confiando en que Él está presente al lado nuestro en todo momento y que hay personas puestas por Él para traer fortaleza y consolación a nuestra vida. Y estas consolaciones pueden venir a través de palabras, acciones que otros hacen a favor nuestro. Y también hay otras que lo hacen desde la oración, cooperando a favor nuestro con la oración, intercediendo por nosotros. Pablo aquí en la palabra le dio crédito a esas personas. Él sentía que las oraciones de la iglesia eran necesarias para su consuelo y apoyo. Cuán importante es ser una iglesia que ora. Les animo, iglesia, a continuar en esta práctica de traer consuelo mediante la oración a quienes en este momento lo necesitan, porque así como nuestro Padre nos consuela, así también nosotros estamos llamados a consolar a otros. Les invito a orar. Padre, gracias. Eres el Dios de toda misericordia y consolación. Eres un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, y sabemos que el deseo tuyo es que nosotros también podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Ayúdanos a ser empáticos y amorosos para quienes en este momento necesitan ser consolados y abrazados. En ti todo tiene un propósito. Deseamos ser acercados a ti en todo momento. Te alabo, Señor, y descanso en tu verdad, porque eres tú quien sostiene mi vida y afirma mis pasos. Gracias te doy por esto. En tu nombre, Señor. Amén.